¿Alguna otra participación? A ver, entendiendo la intervención del congresista Mulder, más allá de lo interesante que ha sido la reflexión que ha hecho, entiendo que él recomendaría que retiremos la parte de la participación de los organismos electorales para que lo veamos al momento en que veamos el tema de democracia interna. Creo que es bastante razonable la solicitud. Tome nota del equipo técnico para poder hacerlo. Hay otro elemento que creo que no debería generar mayor discusión y que sí está estrechamente relacionado con el tema del padrón electoral. Este es como consecuencia de un proyecto de ley, si mi memoria no me está fallando, de la congresista Cecilia Chacón, en donde lo que establece es que al día de hoy, no obstante que la Constitución dice que los peruanos mayores de 18 años tienen derecho a elegir, la realidad nos lleva a que solamente tienen el verdadero derecho a elegir aquellos que al momento de aprobar el padrón electoral tienen 18 años. Lo que decía la congresista Chacón era, pero esto es increíble porque en el momento en que se aprueba el padrón electoral, ya el cierre, perdón, del padrón electoral, se sabe quiénes van a cumplir 18 años. Y entonces tranquilamente los podría incluir. Entonces, eso sí se ha aprovechado porque es un tema no estrechamente relacionado al padrón. Yo quisiera saber si es que tienen algún tipo de, si están en el dictamen, si es que tienen algún tipo de inconveniente o lo mantenemos en... Congresista Mulder. Ese sí es un tema de cronograma, porque es un plazo que se le está dando a la RENIEC para que cierre el padrón electoral. Lo que se puede establecer, presidente, es que se establezca la publicación del padrón electoral con la fecha que aquí se establece, que creo que son... me parece que eso está, presidente... No, no está establecido la fecha de la publicación del padrón electoral, pero que se publique 30 días antes, pero que contenga los datos hasta el día de las elecciones. Perfecto, presidente. Entonces, que simplemente se establezca dentro del cronograma último día para que la RENIEC publique el padrón electoral. Eso ya quedará a criterio suyo, presidente, proponer la fecha, pero que contenga los datos que corresponden al día de la elección. Ya saben. Perfecto. Se toma nota y se van a hacer los ajustes correspondientes entonces para la siguiente sesión. Se les agradece. Solamente me gustaría tocar el segundo punto de la agenda. Me parece que no es tan complicado. Déjeme probar si es que es así. Es un predictamen recaído en el proyecto de ley 242, congresistas. Es un predictamen recaído en el proyecto de ley 242, remitido por el Jurado Nacional de Elecciones y en el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento en el extremo que proponen optimizar los principios de seguridad jurídica y legalidad en los procesos electorales, así como el de la eficacia del acto electoral. El Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto donde se pretende establecer que las normas legales que versen sobre materia electoral se publican hasta un año antes del acto de elección y no se pueden efectuar reformas electorales mientras el proceso electoral está en curso. De acuerdo a lo que han podido revisar del predictamen presentado, básicamente el análisis que ha hecho el equipo técnico, que me pareció bastante acertado, es que ni el Congreso ni las organizaciones pueden dejar de tener la prerrogativa de legislar. Lo que puede haber es una vacatio legis respecto de cuándo van a ingresar o iniciar los efectos de esas normas. Es bajo esa lógica que el proyecto, mejor dicho, que el proyecto del dictamen está contemplando lo siguiente y está diciendo: todas las leyes o normas la interpretación de la presente ley en lo pertinente se realizará bajo la presunción de la validez del voto. Todas las leyes o normas de inferior jerarquía relacionadas a procesos electorales o de consulta popular que se publiquen desde un año antes al día de la elección o de la consulta popular tienen vigencia al día siguiente de la publicación de la resolución que declare la culminación del proceso correspondiente. O sea, se está diciendo un año, ¿no? Y se le está dando la vacatio legis que corresponde a cualquier norma o disposición que se apruebe durante ese periodo.
Sí se está haciendo una excepción específicamente para el proceso electoral del 2018, porque ya ponernos un año antes, el día de hoy, prácticamente estamos hablando de que ya no vamos a poder legislar nada en lo absoluto. Entonces estamos poniendo como una disposición complementaria y transitoria que para el caso de los procesos electorales de alcaldes y gobernadores regionales del 2018, esta norma entra en vigencia a partir de la convocatoria de elecciones. Es decir, si es que el cronograma queda habilitado, estamos hablando del 10 de enero, ¿no? Entonces tenemos todo este año, todo lo que queda este año para poder terminar de hacer las disposiciones que correspondan. Congresista Clave. Gracias, presidente. Me parece bien por seguridad jurídica y porque también las organizaciones políticas y la ciudadanía tienen que saber cuáles son las normas de juego antes del proceso electoral. Sin embargo, mi preocupación, presidente, es o normas de inferior jerarquía. Es decir, el artículo 4 plantea la interpretación de la presente ley y en lo que remite se realiza bajo la noción de validez del voto y luego usted pone todas las leyes o normas de inferior jerarquía relacionados con procesos electorales o de consulta popular se pueden publicar desde un año antes de las elecciones. Eso, presidente, puede generar un problema en todo lo que tiene que ver con resoluciones reglamentarias internas de los organismos electorales, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, que no necesariamente se van a dar un año antes del proceso electoral. Entonces, ¿qué pasa? Las normas de menor jerarquía no necesariamente cambian sustancialmente el proceso electoral. Podríamos decir, sí, claro, leyes que obviamente van a cambiar el proceso electoral, no tiene sentido aprobarlas hasta un año antes. Pero las normas de menor jerarquía pueden ser todas, incluso un reglamento operativo interno mínimo. O sea, hay algunas resoluciones administrativas que son normas de menor jerarquía que se tienen que resolver y que muchas veces incluso terminan cambiando mínimamente antes de un año, presidente. Cosas básicas sobre publicidad, sobre resoluciones mínimas, sobre ubicación de los jurados electorales especiales. Imaginemos que una norma de menor jerarquía decide hasta, no sé, miembros de un jurado electoral especial. En fin, hay varias cosas que a veces se norman con normas de menor jerarquía que no sean una ley durante un año, que no es necesariamente ese plazo que usted está colocando. Si nosotros ponemos esto, podemos poner en situación delicada al sistema electoral. Entonces yo sugeriría que lo que pongamos es, perfecto, todas las leyes relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se puedan desde un año, pero lo de normas de menor jerarquía no, señor presidente, porque no me queda claro que realmente podamos tener garantía y más bien al revés, atamos las manos a los organismos que forman parte del sistema de procesos electorales de poder hacer algún tipo de acción, presidente. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que acá hay un tema que hay que tener claro, ¿no? El marco constitucional y por ende, en base al principio de legalidad, el marco legal tiene que tener un desarrollo que se ajuste necesariamente a lo que dicen las leyes. O sea, ¿quién va a definir qué es lo mínimamente? O sea, esos son criterios operativos. Una cosa es lo que el mandato legal que consigna una norma y otra cosa son las normas de desarrollo. Pero las normas de desarrollo, la colaboración reglamentaria, tienen que regirse por el principio de legalidad y esas cosas tienen que estar establecidas en la ley y es lo que no se puede modificar. Por ende, las cuestiones sustantivas de las normas reglamentarias que se deben ajustar a la ley no pueden ser materia de modificación incluso dentro del año. ¿Le doy? Sí. Ya. Congresista Clave. Gracias, congresista Letona. Estoy de acuerdo en que las normas sustanciales no puedan ser así. Lo que pasa es que si decimos toda norma de menor jerarquía, estamos diciendo cualquier tipo de norma de menor jerarquía. Y puede haber resoluciones que no necesariamente sean sustanciales y que se tengan que hacer en ese plazo.
y entonces terminamos amarrando las manos de los organismos electorales. Entonces, por eso me preocupa. Estoy de acuerdo con que las leyes de ninguna manera, porque las leyes en general, cuando norman sobre materia electoral, son sustanciales. Entonces, las leyes sí, bacán, las leyes un año, pero las normas de menor jerarquía, señor presidente, creo que pueden terminar amarrando las manos. Yo sugeriría darle una pequeña revisión, incluso tal vez conversar con OMPE o con el jurado, porque hay varias cosas que terminan afinando en sus propios reglamentos durante el proceso que no son sustanciales, presidente, y que sí afectan el proceso electoral mínimamente y que necesitamos permitir que lo hagan. Congresista, con el micrófono, por favor, para que... Lo que pasa es que el congresista Becerril me dice la norma no cambia la ley. Y le digo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente, la norma no puede cambiar la ley, pero la norma hace especificaciones a veces casi que hasta administrativas, la parte reglamentaria, ¿no es cierto?, que no puede modificar la ley. Por eso, la ley que no se mueva, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, el texto sustitutorio que nos presenta el presidente dice la ley o cualquier norma de menor jerarquía. En ese o cualquier norma de menor jerarquía, congresista, a través de la presidencia, puede incluirse cualquier cosa y por tanto atamos de manos a la OMPE, al jurado, a que cualquier precisión que tengan que hacer reglamentaria no se puede hacer porque la ley le prohíbe hacer cualquier modificación durante ese año. Sí. Bueno, yo les propondría, ¿no? En realidad, la norma de inferior jerarquía no debería modificar algo establecido por la ley en su momento, sustancial, ¿no? Entonces, creo que el tema se solucionaría simplemente dejando la redacción de la siguiente manera. A ver, la leo para que quede claro, porque si estamos todos de acuerdo pasaríamos a la votación. Todas las leyes relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un año antes al día de la elección o de la consulta popular tienen vigencia al día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. El artículo 2 quedaría tal cual, que dice el artículo 79, el proceso electoral se inicia con la convocatoria de elecciones por el presidente de la República y termina con la publicación en el diario oficial de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declara su conclusión. La primera disposición complementaria transitoria creo que también quedaría igual, porque es lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley, entra en vigencia al día siguiente de la culminación de los procesos electorales de alcaldes y gobernadores regionales del 2018. Y la segunda disposición complementaria transitoria que dice las normas relativas a los procesos electorales de alcaldes y gobernadores regionales de 2018 pueden publicarse hasta un día antes de la convocatoria del proceso electoral correspondiente. Sí, por eso de hecho lo he leído, congresista Glave. Congresista Ceballos. Sí, tengo una duda, quiero decirla. En principio usted está retomando el texto inicial del Jurado Nacional de Elecciones, solo hablaba de leyes, ¿correcto? Sin embargo, usted recordará cuando salió la ley esta vinculada a dádivas o regalos, el jurado sacó una resolución interpretativa, ¿de acuerdo? O sea, el marco regulatorio no solamente está predeterminado para leyes, sino para normas que intentan reglamentarla, y son normas menores. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo preferiría, presidente, creo que todo el mundo está de acuerdo en la idea central, pero el detalle, corrámonos una sesión más para revisarlo. Sí, me parece. Congresista Galarreta. No, presidente, estaba diciendo, con algunas resoluciones también puedes crear jurados especiales nuevos, ¿no es cierto? Que se abre un jurado especial, cambia la... No sé si eso es con resolución, porque por ejemplo, eso sí también te genera inestabilidad. Lo ideal es que un año antes también tengas... Exacto. Me pido una interrupción al congresista Glave, presidente. Perdón, para terminar de ordenar, era la segunda interrupción. Congresista Letona, ¿le da por excepción a la congresista Glave interrupción? Congresista Glave. Gracias. Solamente, por ejemplo, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que aprueba el reglamento para la acreditación de personeros se publica 2 meses antes, porque también termina... O sea, hay pequeñas cosas que salen con resolución, que no son trascendentales, que no podemos decirles que las tienen que publicar un año antes. Ese es el único punto, que las resoluciones puedan salir eventualmente después, presidente. O sea, yo estaría de acuerdo con que quitemos el o normas de menor jerarquía. Congresista Letona, para que concluya, por favor. Gracias, presidente.
Presidente, yo creo que dadas las características de precariedad del sistema electoral, en general de los procesos electorales, esa prohibición de modificaciones legales, porque no es solamente leyes, sino normas con rango de ley, que también tenemos. Yo diría que en todo caso evaluemos a través de la Secretaría Técnica que tengamos una coordinación con los organismos electorales y hay un número clausus cerrado. Un número que diga salvo normas generales, pero con excepción de las que creen los jurados especiales. O sea, un ejemplo. Te digo, los ejemplos están predeterminados, salvo que se designe tal. O sea, debe haber conceptos que el jurado dice, oye, esto no altera, no es como el de las dádivas que alteró, no es como dice el congresista Galarreta, crear un nuevo jurado y reconformar los jurados, sino un número de cláusulas cerrado de temas que se podrían hacer administrativamente y que no implica una interpretación, porque ahí es donde se originan los vacíos. Sí. Solamente para que tengan una idea, antes de darle la palabra al congresista Salaverry, para que tengan una idea de normas infralegales que se dieron en un plazo menor a un año en las últimas elecciones. Reglamento para la acreditación de personeros y observadores en procesos electorales. Reglamento del registro electoral de encuestadoras. Reglamento sobre propaganda electoral. Reglamento... Escuchen, reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Reglamento del procedimiento aplicable a las actas observadas en las elecciones generales. Reglamento del registro de organizaciones políticas. Reglamento de gestión de los jurados electorales especiales. Reglamento para la fiscalización del ejercicio de la democracia interna. Es que solamente para que les quede claro. Congresista del AVE. Presidente, mire, yo sí sugeriría que no votemos esto ahora, si es que no podemos por lo menos invitar a los señores del jurado o de la OMPE a preguntarles o tener algún mínimo de comunicación, presidente, porque por alguna razón sacan este tipo de cosas una vez convocado el proceso electoral. Decir ahorita por ley y votar ahorita que cualquier norma de menor jerarquía no puede ser publicada un año antes sin tener siquiera claridad de la opinión del organismo que lo hace, creo que es una barbaridad. Discúlpeme, presidente. No. Congresista Salaverry. Presidente, usted me quitó de la boca lo que iba a decir. Es importantísimo, cuando se dice un año, para que todos los que nos están mirando les quede claro, presidente, prácticamente son 2 meses antes de la convocatoria. Me parece razonable que las organizaciones políticas que vayan a participar en este proceso tengan las reglas de juego claras. Claro, porque es un año de la elección, que es en octubre. Si tú corres un año hacia atrás, son 2 meses antes de la convocatoria. Así, y además, presidente, ya saliéndome un poquito del tema técnico, ¿cuál es la sobrecarga de trabajo que tiene el jurado, que tiene la OMPE o que tiene la RENIEC en todos esos años para que durante todo este tiempo no pueda preparar sus reglamentos o las normas que necesita para el proceso electoral? O sea, ¿por qué siempre tenemos que darle las herramientas legales para que a última hora, entre gallos y medianoches, nos cambien las normas, nos cambien los reglamentos? Porque eso, presidente, se presta justamente para beneficiar a algún candidato o a alguna organización política, ¿no? Solamente una introducción, ¿pide? Sí, presidente, con todo gusto. Disculpe, lo siento, pues es el debate. Gracias, congresista Salaverry. Presidente, menos mal que hay debate, sí. Hay un tema que es que no necesariamente, perdón, presidente, hay todo lo que se reglamenta tiene que estar un año antes. Hay cosas que se reglamentan, por ejemplo, convocado el proceso electoral. Y entonces la pregunta, presidente, es cómo vamos con esta ley, simplemente decir que todo, cualquier cosa que pueda salir con una resolución, cualquier cosa, tiene que publicarse un año antes. Sí, porque eso es lo que dice la norma. Dice ley o cualquier norma de menor jerarquía un año antes, y si no, no. Entonces yo creo, presidenta, que en las normas de menor jerarquía, ponernos tan duros con un año antes como si pesaran lo mismo que una ley, creo que es un exceso, presidente. Tal vez podemos pensar en una cosa diferente. Las leyes un año antes y lo otro, no sé. Pero sí creo, presidente, que hay algunas cosas que incluso tienen que ver con reglamentaciones precisas sobre el espacio y el territorio donde se pueden usar. Eso tiene que estar un año antes.
No sé, presidente. Yo creo que ahí sí estamos exagerando. Congresista Müller, disculpe, congresista Salaverry, para que termine. No, presidente, yo quiero reincidir en el tema de que aquí se pide que se traiga al Jurado Nacional de Elecciones como si fueran los iluminados. Justamente los señores del Jurado Nacional de Elecciones son los que han complicado todos los procesos electorales con las resoluciones que han emitido en el proceso, excluyendo candidatos, permitiendo que otros participen, cambiando los criterios, interpretando las leyes. Y a ellos tenemos que traerlos para que nos digan cómo hacer las cosas. Por favor, presidente, yo creo que este debate ya fue lo suficientemente claro. Me parece que es coherente que 2 meses antes de la convocatoria se tengan todas las leyes y las normas y los reglamentos claros para quienes quieran participar, tengan las reglas de juego claritas, presidente. Yo creo que ya deberíamos ir al voto, presidente. Gracias. Congresista Müller. Presidente, yo creo que hay un elemento sustantivo que hay que defender acá, que es la predictibilidad de las reglas de un proceso electoral. Y es un principio que se aplica a todo en la vida. Una vez que ya un proceso electoral entra en curso, cambiar normas durante ese proceso electoral es letal, lo vicia. Y eso sucede, pues, en la práctica. Las normas generales se mantienen, pero las interpretativas, que son las de carácter de reglamento, terminan modificando la esencia de una norma nacional. Para que haya seguridad jurídica, que fue el concepto que vertió el congresista Ceballos, la seguridad jurídica requiere predictibilidad. 1 año me parece un tiempo más que suficiente para que todos los ciudadanos sepan cómo va a ser un proceso electoral en el año que viene. Entonces, presidente, no estamos aquí cercenando ninguna prerrogativa que el Jurado Nacional de Elecciones no tenga. Ellos van a poder reglamentar todo lo que quieran, pero háganlo con 1 año de anticipación. Incluso eso les va a aliviar la carga para cuando tengan ya que entrar en todos los procesos electorales y no estar ocupándose de estar haciendo reglamentos o esperar a que el reglamento salga para resolver un tema, que eso es por lo general lo que se hace. Y esperan tanto porque el reglamento no sale que al final terminan, presidente, distorsionando los procesos electorales. Le reitero, el gran problema de establecer este tipo de cosas con esos plazos tan apretados que pudieran haber es justamente su proceso de burocratización. No se olvide usted que son organismos estatales sujetos a revisión. Y entonces cada resolución tiene que estar firmada y sellada por el asesor legal, por el especialista fulano de tal, y vienen con 15 sellos para que después el jurado electoral especial falle, que tiene 3 o 4 días, y después de ahí el jurado nacional, que ya tiene una carga en medio. No, pues, presidente, que las cosas estén establecidas de una manera clara y dubitativa 1 año antes me parece que es perfectamente razonable. Una interrupción me permite la congresista. O no, ya terminé, presidente, usted disponga. Congresista Beteta. Solamente, perdón, antes de hacer la precisión, solamente para que tengan conciencia, me imagino que se han informado, perdón, congresista Bartra, y antes de la congresista Beteta, la congresista Bartra, y para hacer la precisión, congresista Bartra, que el equipo de trabajo donde usted formó parte, congresistas, hablaban no de 1 año, sino que hablaban de que la modificabilidad de las normas era desde la convocatoria de elecciones. Lo digo para sumar un poquito al debate, ¿no? 10 meses. Y acá lo que se está sugiriendo es 1 año, salvo el caso del 2018, que sí serían los 10 meses, ¿no? Congresista Bartra y después con la congresista Beteta. En realidad, presidente, ya es prácticamente repetir lo que se ha dicho acá, pero de todas maneras quería que quede constancia. Un proceso para que sea legítimo en el sentido de que los ciudadanos lo van a reconocer como tal, necesita reglas claras. Estas reglas claras tienen que estar establecidas con el tiempo necesario, es lo que se llama seguridad jurídica, que muy bien se ha expuesto y se ha descrito acá, y necesitamos pues que los organismos electorales trabajen en los plazos que están establecidos. Para eso hay que fijar fechas de corte, incluso para la emisión, o sobre todo para la emisión de normas. Creo, presidente, que el debate ya se ha agotado y debemos pasar al voto, presidente. Una precisión, presidente. El grupo de trabajo habla de normas reglamentarias y no de normas de menor jerarquía. Congresista, vamos a mantener el orden. Le tocaba a la congresista Beteta, ¿le pide una interrupción a la congresista Glave? Marisa, ¿interrupción? Ya. Congresista Glave, ahora sí. Muchas gracias, congresista Beteta. El grupo de trabajo hablaba de normas reglamentarias. ¿Por qué? Porque sí, pues hay que discutir algunas cosas, pero decir cualquier norma de menor jerarquía limita cualquier tipo de resolución.
Eso es la preocupación que tengo sobre la implementación y la acción de los organismos. Segunda cosa, según los señores del jurado, y tal vez me estoy equivocando porque ahí sí yo no soy experta en el tema, hay algunas cosas que su propia ley les mandata a regular una vez convocado el proceso electoral. Con lo cual también habrá que cambiar, pues supongo que la norma del jurado, porque si es que recién puede regular algunas cosas mínimas, porque hay algunas cosas mínimas que tiene que hacer el jurado, después de convocado el proceso electoral, con esta ley no puede hacerlo. Entonces tenemos leyes que se contradicen. Una que dice, señor, usted este tipo de cosas solo las puede ver una vez convocado el proceso electoral, y otra que le dice no puede ver nada un año antes. Entonces sí me parece delicado ponerlo de esa manera general. Cualquier norma reglamentaria que afecte de manera sustantiva el proceso electoral, por supuesto, que haya seguridad jurídica, que no haya ninguna posibilidad de alterar. Porque además, presidente, una precisión a lo que dijo el congresista Salaverry, quien alteró todo el proceso electoral pasado fue el Congreso, que aprobó una ley tarde, mal y nunca, que nos cambió las reglas de juego a todos y que terminó ocurriendo que de pronto, casi sin certeza, no sabíamos qué ley valía, si la nueva ley o la anterior ley, con lo cual que las leyes no se publiquen un año antes, estoy totalmente de acuerdo. Mi preocupación es que se coloque normas de cualquier rango de menor jerarquía, perdón, normas de cualquier jerarquía, sí me preocupa, presidente. Perdón, congresista Beteta. Sí, presidente. Creo ya el debate ha sido amplio y eso es lo que ha permitido. La verdad, mira, estamos 4 fuerzas políticas debatiendo, nos hemos quedado en un solo punto y eso creo es importante que se haya dado esta apertura. Presidente, creo que garantiza un verdadero proceso electoral en la cual no vaya a haber vicios en el mismo proceso electoral. Es válido lo que usted está considerando, porque si nosotros dejamos abierto, porque también la experiencia nos ha enseñado que muchas veces el jurado o la OMPE sacan resoluciones que contradicen la voluntad de una norma y ellos son los que generan estos vacíos. Y luego tenemos todos estos problemas, hacen una interpretación contraria a lo que dice la norma. Entonces creo, presidente, considero oportuno que podamos pasar a la votación de este dictamen. Y ya se irán, me pido una interrupción la congresista Letona. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que en aras de preservar la legalidad y la predictibilidad, el término que podríamos acuñar y que cualquier norma de rango inferior tiene que someterse es las leyes y los reglamentos. Y si quieren sacar una directiva, tendrá que acuñarse a las leyes y al reglamento, porque eso es lo que corresponde. Gracias. Congresista Ceballos. Sí, presidente, dos cosas puntuales. La Constitución dice que el Jurado Nacional resuelve en última instancia en materia electoral. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que se puede recurrir en tanto afecte el debido proceso. ¿Correcto? En este caso, si dejamos tal como está la propuesta, leyes y normas de inferior jerarquía, estoy seguro que el Jurado Nacional va a acudir a una interpretación. Esta materia es administrativa y esta materia es operativa. ¿De acuerdo? Pero sostenido, o sea, por debajo de la ley. O sea, no es que le estamos dando carta libre. Va a autorregularse, va a autocorregirse. Porque no estaría contraviniendo el espíritu de la ley. Entonces creo que este es un candado. Ahora, tenemos que el antecedente inmediato de que no solamente las leyes, sino ha habido resoluciones de jurado que han alterado el proceso en sí mismo. O sea, aquí intentamos ponerle solo un candado a las leyes. No, al jurado también. ¿De acuerdo? Y el jurado, en mérito a esta aplicación de esta norma, que se autorregule y precise qué es una norma operativa, qué es una norma que me facilita el proceso, pero no una norma propiamente del proceso electoral. No lo seguí, congresista Ceballos. Al final, o sea, ¿cuál sería la propuesta de que usted está como está? Muy bien, bueno, habiendo agotado la votación, perdón, el debate, voy a someter a votación el presente dictamen en los términos ya expuestos. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Bartra. A favor, presidente. Congresista Becerril. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Clavé. En contra. Congresista Mulder. A favor. Consta la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por 10 votos a favor, 1 en contra.
Casi unanimidad. Y eso que es solamente un tema, imagínense. El tercer tema lo vamos a ver el día martes. Habiéndose tratado algunos puntos de la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta. Los que están a favor, los que estén en contra, abstenciones, ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 6:05 de la tarde. Gracias, señores.